Antes de nada, deciros que vamos a grabar todo el seminario porque luego lo subimos a YouTube, al YouTube de la asociación y estarán disponibles para que lo reviséis y, bueno, pues para el que no haya podido asistir lo vea. Lo que os decíamos era que los seminarios los estamos organizando desde el grupo de jóvenes de la asociación. La asociación, a ver, ay, no me funciona ahora aquí. Vale. La asociación actualmente tiene 278 miembros. Somos en total 13 grupos temáticos. Y bueno, desde el grupo de jóvenes pues estamos lanzando este tipo de iniciativas como los seminarios mensuales. En breves estamos diseñando una serie de becas porque nos han dado financiación desde la asociación para que hagamos intercambio entre instituciones españolas. Y por supuesto, si os asociáis, podéis beneficiaros de esta red de contactos y de trabajo de investigadores e investigadoras que tenemos a nivel nacional. Bueno, si no eres miembro, ahí está la página del registro. Deciros que la web la estamos remodelando. Ahora mismo, si entráis, parece un spam, ¿vale? Pero en realidad no, esa es la web oficial. Pero en breve tendremos la nueva. Nada, deciros, por ejemplo, que como miembros de la asociación, pues podéis tener descuentos en algunos congresos, como este que se está celebrando ahora mismo en Barcelona, que es el ICARS, lo ha organizado MDPI, es la primera vez que lo hacen. Y, por ejemplo, si eras socio de la asociación, pues pagas el 20% menos en la inscripción. Vale, este es el calendario que hemos venido preparando para los seminarios. Los dos primeros ya se han celebrado, que fueron en noviembre y en febrero. El primero trató sobre la Dana y el segundo fue acerca de inundaciones con tecnología SAR. Los dos vídeos los podéis ver en el YouTube de la asociación. Y bueno, recordaros que hoy tenemos con nosotros a Ana Andreu, que ahora os la presentará Itaso. En abril, el día 30, tendremos otro seminario de incendios forestales, desde la ciencia hasta las unidades de emergencia, donde tenemos una investigadora del CSIC, un profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, y también tenemos a la empresa Balsa, que es la empresa que gestiona los incendios en Valencia, en la Comunidad Valenciana. En mayo tendremos a Dominique Proyet, que es un especialista en análisis de datos y nos va a hacer un seminario acerca de qué gráficas emplear en cada situación. Y finalmente, en junio tenemos a Emilio Chubieco, que nos hablará de cómo escribir un artículo científico. Y ahora, Itaso, pues si quieres, presentas tú a Ana, si te Vale, parece. gracias, Jesús. Nada, hoy voy a presentar a Ana Andreu, que tenemos mucha suerte de poder contar con ella para que nos hable un poco eso, ¿no? Sobre las inquietudes que podemos tener un poco al finalizar la tesis y qué nos depara. Entonces, ¿quién es Ana Andreu? Pues Ana Andreu es ecohidróloga. Su carrera ha estado siempre un poco relacionada con los paisajes mediterráneos. Bueno, realizó su doctorado en la UCO y estuvo 2 años, en 2015 al 17, en Dresden, en Alemania, donde colideró un proyecto para, eso, como veis un poco en la presentación, para estudiar el estrés hídrico de las sabanas africanas. Hasta el 2021 fui investigadora con la beca Marie Curie en el IFAPA y actualmente pues sigue en Córdoba y forma parte del Grupo Dinámico Fluvial de Hidrología en el Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba. Y aparte de todo esto, pues es una gran divulgadora, ha formado parte pues, de muchas actividades de divulgación científica, como pueden ser pues, la Noche Europea de los Investigadores, Ellas y la Ciencia, o más charlas divulgativas como Cerveza Ciencia o Cerveciencia, si no me equivoco. Y eso, pues tenemos mucha suerte de poder contar con ella hoy y, y no sé si me he olvidado de escribir algo más, ya te cedo la palabra y adelante. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias por invitarme. Como ha comentado Itsaso, trabajo en la Universidad de Córdoba y bueno, llegué aquí hace ya 3 años, creo, más o menos, pero antes de eso da un montón de tumbos. O sea, viví también en Estados Unidos, como ha dicho ya en Alemania, y con un montón de becas diferentes y un montón de tipos bueno,
de contratos. Entonces, un poco la presentación de hoy va a ir un poco sobre eso, sobre creo que casi todos estáis en un momento de vuestra vida curioso, ¿no? Acabando la tesis, eso da bastante vértigo porque nunca sabes dónde ir ni qué va a pasar. Parece que mientras estás en la tesis todo se focaliza en acabarla y una vez que la acabas dices, oh Dios mío, qué bache. Entonces, bueno, voy a empezar con un menti, ¿vale? Un poco también para saber un poco qué perfil tenéis, ¿vale? Y por recoger también información sobre dónde queréis acabar trabajando o dónde os gustaría, porque bueno, o dónde pensáis que vais a acabar, ¿vale? No sé si se ve bien, Sí. aquí os aparece el QR, ¿vale? Para que os metáis. Y no sé si lo he hecho alguna vez, pero en principio os van haciendo preguntas, ¿vale? Cuando yo las active. Y simplemente tenéis que meter vuestra respuesta y vamos viendo los datos en directo, que supongo que sí que estaréis. Vamos. Venga. Bueno, voy a usar durante la presentación, voy a usar bastante no sé si lo conocéis, se llama PhD Comics y la verdad es que narra muy bien la vida que hemos tenido cuando hemos sido estudiantes de doctorado, pero también de postdoc y posteriores. Y habla un poco de eso. Aquí os he puesto una de cómo amo mi tesis y lo mal que lo paso. Un poquito para que me contéis, bueno, qué sentís, ¿no? ¿Qué sentís cuando os digo la palabra tesis, sobre todo en esta etapa de vuestra vida? ¿Qué sentís? ¿Qué se os viene a la cabeza? ¿Qué emociones se os despiertan? ¿Qué inquietudes? No sé si estáis. ¿Hay alguien que esté participando ya? ¿Está abierto? A mí no me aparece. No O se sea, puede. Ah, no, no se puede. A ver, No, yo vale, tampoco voy a veo. volver a probarlo. Veamos. A ver si ahora. ¿Ahora os aparece? Ahora sí, Ahora Ahora sí, sí. ¿verdad? Sí, es sí. que no lo tenía como presentación. Vértigo, sí, a mí también. Nervios, ansiedad, desafío, presión, miedo, ansia. O sea, como veis al final, parece que nos despierta en general emociones negativas o por lo menos de ansiedad y de no saber evaluación. O sea, efectivamente, superación también. O sea, al final creo que es un momento, bueno, que es un momento bastante intenso de nuestra vida, pero que como antes comentaban vuestros compañeros, se acaba. Y es verdad que en general se supera. ¿Vale? Y bueno, es verdad que se aconseja empezar a mirar posibilidades antes de acabar la tesis. Sé que eso es difícil, pero bueno, la ponencia de hoy va a tratar un poco de diferentes estrategias o diferentes posibilidades que os podéis encontrar. ¿Vale? Bueno, una de las preguntas que se nos pasa por la cabeza es, oye, ¿quiero continuar o no quiero continuar con esto? O sea, la academia efectivamente tiene cosas muy bonitas, al final es un trabajo súper divertido, donde conoces a un montón de gente, pues yo que sé, donde cada día haces algo diferente. Como contras, bueno, pues que efectivamente muchas veces tienes que trabajar los fines de semana y que es un mundo muy, muy competitivo. Y al final pues no es fácil sentirse cómodo en él. Entonces, bueno, un poco para saber dónde os gustaría trabajar cuando acabéis la tesis. Si os queréis quedar en el mundo académico o os tira más iros de aquí al sector privado o, por ejemplo, a la administración pública. Vale, pues, oye, al final tampoco es fácil cambiar. Bueno, pero mira, no vamos mal. O sea, en general, una vez que empiezas, es cierto que parece que te da también vértigo salir de lo que es la parte académica, pero bueno, hay oportunidades. Y también es una opción acertada irse del mundo académico. ¿Y dónde pensáis? Bueno, esto es un poquito más de cómic. Cosa que puedas hacer en academia bueno, por las que te despedirían en otro sitio. Y, por ejemplo, puede ser, pues eso, pues no ir demasiado arreglado, ¿vale? O no contestar a los emails. También es verdad que estar en la academia te obliga a muchas cosas que tampoco te obligarían en otro tipo de trabajo. Por ejemplo, a tener un horario muy flexible o a estar mucho tiempo fuera de casa, ¿vale? Semanas enteras, por ejemplo. Y es verdad que eso a veces es difícil compatibilizarlo con, bueno, pues con tener una familia o tener un perro, por ejemplo. O sea, no hace falta. Entonces, bueno, ¿dónde creéis? O sea, una cosa es dónde tú te gustaría seguir trabajando. Oye, pues yo quiero seguir con mi carrera investigadora. Pero ¿dónde creéis que acabaréis trabajando cuando acabéis la tesis?
Bueno, o sea, muchísima gente. Es verdad que la universidad es, en principio, mira, va ganando el centro de investigación plazas. En principio vamos a hablar sobre todo, mira, va ganando el centro de investigación. Supongo que por pocos puntos. Luego lo pasaré. Que hay dos caminos diferentes en la universidad, ¿vale? La universidad, ahora lo explicaré, pero es verdad que puedes ir por dos vías diferentes. En los centros de investigación, al final hay un solo camino y en general es un poco más difícil a lo mejor estabilizarse, aunque depende todo del centro de investigación donde estéis. Y efectivamente muchas veces acabamos derivándonos al sector privado. Porque bueno, pues porque tampoco encontramos una posición estable. Bueno, el sector privado da vértigo, ¿no? Porque parece que nada de lo que hemos hecho es útil, todo lo contrario. O sea, al final nosotros ganamos muchísimas capacidades, ¿vale? Como por ejemplo la resolución de problemas o la flexibilidad, que luego son muy buscadas en otro tipo de trabajos. Y ya la última, ¿cuántos años creéis que pasaréis o que pasarán después de haber terminado la tesis hasta que consigáis una posición permanente, ¿vale? Estable. ¿Cuántos te gustaría que pasaran? Que normalmente son menos de los que hacen falta. Y si creéis que ahora, en este momento, ¿vale? Con toda la coyuntura y con las nuevas leyes, pero con la nueva realidad, es más difícil o más fácil. Ya. O sea, al final es verdad que estamos hablando de bastantes años hasta que podemos optar a una posición permanente. Yo acabé la tesis en el 2015, ¿vale? A finales del 2014, en diciembre, y hasta el año pasado no obtuve una beca Ramón y Cajal que al final me da, bueno, un poquito de estabilidad. O sea, al final no soy personal de la universidad, pero sí que por lo menos tengo un compromiso de la universidad a sacarme una plaza permanente. Pues bueno, ya si queréis, después de haberos conocido ya vosotros, vamos a cambiar ya y vamos a empezar con la presentación. Entonces, bueno, vosotros ahora mismo vais a empezar una etapa de la vida bastante curiosa, que es la etapa de postdoc, ¿vale? O sea, cuando queréis ser predoc, siempre parece, bueno, cuando sois predoc, siempre parece que ya todo solucionado y cuando lleguéis al postdoctorado, todo bien y al final, bueno, estando haciendo la tesis, al final tienes un guía, que puede ser mejor o peor, pero al final te supervisa y de alguna manera parece que estás anclado a un grupo, anclado a una persona referente y que de pronto, pues eso, eres postdoc y te toca buscarte la vida. Muchas veces merece la pena seguir, bueno, merece la pena no, es muy buena idea seguir teniendo muchísima vinculación con tu supervisor o supervisora de tesis o tu directora. También es verdad que a la hora de que te evalúen luego para una carrera investigadora también se evalúa mucho la independencia que hayas conseguido posteriormente, ¿vale? De tu tutor o director. Entonces, bueno, yo sí que os animo a convertiros en postdoc, aunque este diga que no, pero también es verdad que, bueno, porque son unos años difíciles, porque muchas veces además para ser competitivos a nivel español, pues tenéis que, una de las opciones casi obligatoria es iros al extranjero. De todas maneras, yo siempre recomiendo que si no queréis, pues que no vayáis, o sea, que al final siempre es una opción personal, ¿vale? Entonces, bueno, ¿en qué perfil estáis vosotros de investigación? Esto es un poco la carrera investigadora europea, ¿vale? Han definido ciertos estadios. Vosotros estaríais en el R1 casi para pasar al R2, ¿vale? Que es lo que se conoce, pues, eso, coloquialmente como postdoctoral. Bueno, hay bastantes becas o hay bastantes oportunidades para que continuéis, ¿vale? Y también hay varios caminos. Luego ya llegaríais a donde estoy yo, aunque yo estoy un poco entre, que bueno, la Ramón y Cajal es una beca curiosa, pero un poco ya personal investigador establecido, ¿vale? Cuando ya tienes o una posición estable o por lo menos un compromiso de la universidad o el centro de investigación de que te van a hacer estable, ¿vale? Y bueno, y luego ya catedrático o jefe de grupo, ¿vale? Jefe o jefa de grupo. Entonces, oportunidades, bueno, un lado sector privado, otro lado sector público. Yo voy a hablar menos de eso porque es verdad que tengo menos idea, ¿vale? Aunque sí que os daré a lo mejor algunas ayudas. Luego está la universidad. Yo vengo de un centro de investigación, ¿de acuerdo? Yo hice mi tesis en el IFAPA y luego cambié a la universidad. Entonces, a la universidad hay dos maneras de meterse, ¿vale? Está la vía docente, ¿de acuerdo? Que al final tú te acreditas, o sea, pasas una especie de examen o por el ANECA o por tu organización acreditativa autonómica, por ejemplo la de Andalucía es la DEVA, que te acreditan a poder ser profesor,
¿vale? Ahora ya no es, igual os suena lo de ayudante doctor, ahora eso lo han quitado y ahora es profesor permanente laboral, ¿vale? Pero en principio tú te acreditas y luego pues salen plazas, ¿vale? Normalmente cuando hay necesidad de docencia en las universidades y te evalúan el currículum, ¿vale? Y te evalúan también la afinidad a ese perfil. Y luego también está la otra vía, que es la vía investigadora, en la que tú de alguna manera te autofinancias. O sea, tú vas consiguiendo becas, como la Marie Curie, como la Margarita, o sea, me das una manera de financiarte un proyecto que en general escribes tú junto con un supervisor o junto con un centro, ¿vale? También consigues una especie de acreditación, de sello de calidad, y con ese sello y determinadas becas puedes forzar a la universidad a que te haga una plaza, ¿vale? Con tu perfil. De todas maneras, siempre tienes que, o sea, en la universidad siempre tienes que examinarte, o sea, siempre habrá un examen cuando te quieras acreditar a titular, ¿vale? Siempre tendrás que defender, pues, bueno, siempre hay una parte de docencia. Tú siempre vas a tener que dar clase, que eso es algo que a mucha gente se nos olvida, ¿vale? Como es más fácil estabilizarse en la universidad, al final acabas en la universidad sin querer ser profesor. Y la universidad al final tienes muchísimas horas de clase. O sea, yo como Ramón y Cajal tengo 100, que parecen pocas, pero es una barbaridad, y como profesor puedes tener hasta 240. Entonces, bueno, y también dependiendo de las universidades o de los centros, hay ayudas. O sea, hay, por ejemplo, planes propios de investigación, que está interesante que os leáis porque muchas veces pues tienen oportunidades, ¿vale? Tienen lo que se llaman contratos puente. Yo, por ejemplo, llegué a la UCO con un contrato puente que se llama contrato de excelencia y financiaban a gente que había obtenido buena nota en la Ramón y Cajal, aunque no lo hubieran obtenido, en lo que se llaman becas de consolidación. Entonces, bueno, oportunidades que tenéis o que vais a tener, porque la vais a tener, vaya. Contratos postdoctorales personales, ¿vale? Lo que yo he llamado autofinanciación, al final como la Marie Curie, ¿vale? Al final eres tú quien tiene una idea, junto con un supervisor o supervisora, y pides dinero a la Unión Europea, a nivel autonómico, ¿vale? Ahora también hablaremos un poquito de eso. Y luego hay contratos postdoctorales asociados a proyectos, que esto funciona muchísimo y da muchísima experiencia. Entonces, yo, por ejemplo, de esta manera trabajé en Dresden. Al final, pues es como cualquier otra oferta de trabajo. No solo esperad a que os lleguen, sino que una sugerencia es que vosotros contactéis incluso con investigadores con los que os apetezca trabajar, ¿vale? O sea, hay listas, que yo os he puesto aquí algunas de las que a mí, por ejemplo, me han llegado en los últimos días. Hay listas como, por ejemplo, puede ser About Hydrology. Claro, yo soy hidróloga, entonces estoy en este tipo de listas. Pero yo sé que por la AET llegan bastantes ofertas de trabajo para postdocs. Fluxnet también, pues, también tiene una parte de jóvenes que también hay bastantes trabajos. Entonces, bueno, pero que no os espere. Y luego también, que eso también es muy importante, redes de vuestros propios supervisores. O sea, al final, por ejemplo, a mí me llegó hace poco pues, un compañero que pedía si conocíamos a estudiantes de doctorado que podían estar interesados en irse con su grupo. O sea, al final, un poco eso. O sea, la primera parte de conseguir trabajo es crear redes. Esas redes muchas veces se crean en los congresos. O sea, la AEP es un sitio maravilloso para conocer gente que te conozca y, digamos, que nosotros lo hemos hecho muchas veces. En plan de, oye, he visto este chico, sé que está pues oye, pues voy a ver. Enviar vuestro currículum, muchas veces sin tener siquiera la oferta de trabajo. O sea, directamente contactas con él del grupo y le dices, estoy súper interesado en trabajar contigo, este es mi currículum, no sé si estás buscando gente. Porque muchas veces, bueno, los postdocs son muy valiosos porque al final sabéis mucho, pero aún no tenéis una trayectoria en la que queréis hacer lo vuestro, ¿sabes? Estáis dispuestos a aprender y sois bastante flexibles. Los currículums supongo que también a lo mejor sabéis que también ha cambiado un poquito la manera de evaluar, ¿vale? Que ya no te evalúan simplemente a peso, eso lo hablaremos un poquito más tarde también, sino que también te evalúan con otras cosas, la divulgación es importante, donde hayas estado de internacional es importante, tu liderazgo es importante, entonces, bueno, hay que volver a cambiar un poco y luego la carta de motivación, ¿vale? Y normalmente también te piden referencias y las referencias tienen que ser de gente que ha trabajado con vosotros, ¿vale? Que muchas veces te piden, o sea, muchas veces cuando les pides una carta de referencia te dicen, escríbemela y te la firmo. Pero bueno, no está mal. Y luego preparar la entrevista, que al final es una entrevista. O sea, al final te pone nervioso, al final tienes que estar bien preparado, tienes como una entrevista normal. Tienes que informarte, tienes que leer lo que ha hecho ese grupo y tienes que saber por qué tú quieres ir. O sea, que al final también es tu decisión. O sea, que a lo mejor no te quieres ir
yo qué sé, yo eché una vez un de esto en... Ay, ¿dónde era? En Idaho, me parece. Y luego, bueno, Idaho en verdad no. Era un sitio mucho más plano. Y a mí me gusta escalar. Entonces yo de pronto cuando pensé dónde había echado la posición, digo, pues si me lo dan, ¿qué voy a hacer yo ahí en invierno, sin una montaña cerca y todo lleno de trigos? Entonces, bueno, que también tenéis que vosotros que elegir dónde queréis ir. Cosas que hay preparadas ya para vosotros. Bueno, pues el FACEIT, ¿vale? Ha preparado esto que está bastante bien, que es el camino investigador en España, y os da muchísimas URLs, ¿vale? Muchísimas direcciones donde aparecen becas a las que podéis optar. ¿Vale? Esto es un poco, hemos sacado directamente de allí. Esto sobre todo para que veáis un poquito, bueno, los estadios, ¿vale? Ayudante de doctor ya no está, ahora seríais profesor permanente laboral, que puede ser, o sea, es algo temporal, o una parte temporal y luego ya pasáis a profesor titular, ¿vale? Luego ya catedrático. Todo eso depende de las horas que hayas dado de clase, ¿vale? Y de cosas, proyectos dirigidos, artículos, un poco ya de cómo te evalúan. Y esta es la carrera dentro de un centro de investigación, ¿vale? Al final, en los dos sitios hay contrato de actividades científico-técnicas. O sea, tú también puedes trabajar en la universidad sin ser docente, o sea, simplemente a cargo a proyecto, ¿vale? Pero es verdad que no es estable, aunque ahora todos son indefinidos, ¿vale? Y un poquito vosotros estáis aquí, en este R2, ¿vale? Y estas son un poquito las oportunidades que podéis encontraros dependiendo del ente de financiación. O sea, la Unión Europea financia bastante, son becas muy competitivas, o sea que al final no son fáciles de obtener, pero es verdad que tienen mucho prestigio y con muchas de esas becas, si las has recibido, puedes luego forzar a la universidad a que te abra una plaza, ¿vale? Por ejemplo, con la Marie Curie. O sea, las ERC sí que es verdad que las podéis pedir, pero realmente las ERC se llaman algo, o se llamaban antiguamente, se decía High Risk, High Gain. Ahora han cambiado eso porque dicen que no suena bien, pero al final son becas, bueno, son súper potentes, dan mucho dinero, son para ideas muy, pues eso, rompedoras. No tienen por qué ser high risk, pero sí que es verdad que tienen que ser de estas de cambiar la ciencia, ¿vale? Pero bueno, yo os animo a que echéis todo. ¿Vale? Luego, a nivel español, la Juan de la Cierva es una muy buena oportunidad, también para irte a otros sitios. La Ramón y Cajal, en general, es difícil echarla los primeros años, ya tienes que echarla cuando has tenido un poquito más de postdoc, más que nada porque, bueno, porque al final son difíciles de conseguir. Y luego ya, pues depende a qué os dediquéis. Vosotros a la salud, supongo que no, pero bueno, hay diferentes tipologías, ¿vale? La Margarita Salas, por ejemplo, la Beatriz Galindo. Y luego también hay por universidad y por autonomía. ¿Vale? Por ejemplo, en Andalucía tenemos la Emergia. Marie Curie, lo que estábamos hablando. O sea, al final son proyectos personales. O sea, son propuestas que tú tienes que escribir, que además tienen una manera de escribirse determinada, que no es un artículo científico, que al final ya las vais a escribir como churros, porque al final, pues si os queréis dedicar a la vida investigadora, vais a tener que escribir 100.000 propuestas, ¿vale? Pero que al principio dan bastante vértigo también. Y vuestro currículum. O sea, el currículum, yo con la primera Marie que hice aprendí muchísimo, porque al final como que hay también cursos preparatorios y a mí lo que me dijeron es que no se me olvida poner nada. O sea, que no solo es importante los artículos que hayáis escrito, sino si os dedicáis a actividades de voluntariado hay que ponerlas porque demuestran una soft skill. Si, jolín, todo lo que estáis haciendo con los jóvenes de la ET, pues eso demuestra liderazgo. O sea que al final hay muchas cosas que hacemos en nuestro día a día dentro de la carrera universitaria que tiene que quedar reflejada en el currículum. Sobre todo porque con los criterios DORA, pues ahora sí que ha cambiado un poco. Oye, cuando me pase de la hora me decís, ¿vale? Un poco, ¿de acuerdo? Y bueno, hay dos tipos, unas europeas, ¿vale? Y otras globales. Normalmente tienes una parte donde te vas a un sitio a aprender, ¿vale? Y la idea es que cuando vengas a España de vuelta, porque tienen un año obligatorio de vuelta, devuelvas lo que has aprendido. Yo con la Marie Curie me fui a Estados Unidos y la verdad es que aprendí un montón. También son becas en las que tú te autofinancias. O sea que al final los objetivos son tuyos, eres tú quien tira del carro, ¿vale? Y tú tienes que tener muy claro cuál es tu planning, porque puedes llegar te pueden decir que sí y puedes llegar y que no haya una estructura o una coyuntura en la que te echen. Entonces, ¿dónde vas? También es importante, ¿vale? Y luego, bueno, las RCs y también el JCR también saca algunas posibilidades, ¿vale? Un poco más como trabajos en comisiones. O sea que ya es más bien por contrato.
Y estas son las autonómicas, ¿vale? O sea, la Emergia es un poquito más como la Ramón y Cajal, pero también están las que entran dentro de los grupos PAIDI, ¿vale? Y bueno, y dependiendo de dónde seáis, aunque tú puedes optar a las que quieras. O sea, la Emergia creo que da igual donde estés empadronado, creo, no estoy segura. Y luego también hay, que esto también es bastante interesante, de asociaciones. Aquí no están todas. O sea, la Caixa da becas bastante potentes para postdoc, pero por ejemplo también, yo que sé, AXA también da becas para postdoc, luego las becas Leonardo también. Luego hay agencias, como puede ser la Agencia Espacial Europea, que también tiene posibilidad de hacer postdoc con ellos. La NASA también, aunque ahora como están las cosas en Estados Unidos, yo todo lo que es Estados Unidos pues no va a ser fácil, ¿vale? Luego los alemanes también tienen, o sea que al final lo que vais a tener que hacer es una búsqueda bastante interesante de posibilidades. Y luego, bueno, luego por país. Eso que al final, dependiendo de dónde quieres acabar, si te gusta Australia, pues a lo mejor es una opción. ¿Qué variables, vale? ¿Qué elijo a la hora de echar currículums? Que el tema me guste, ¿vale? Y sobre todo, tengo que elegir en algún momento. Yo no lo elegí, a mí o sea, como que al final no elegí también es una elección. O sea, ¿quieres continuar con tu línea de investigación o estás dispuesto a aprender algo para lo que tus conocimientos sean válidos, pero que sea completamente diferente? Yo, un compañero, por ejemplo, empezó haciendo cosas de nieve y ahora está haciendo evapotranspiración. Pues hay mecanismos que son parecidos, todo es agua, pero es muy diferente. O sea, en la nieve no hay cultivos, por ejemplo. Que tu director sea de prestigio, que te dé contactos internacionales, o sea, porque al final es que te van a evaluar muchísimo que tengas independencia, ¿vale? O sea, que escribas artículos sin tu jefe, que hagas cosas sin tu jefe quiero decir sin tu director de tesis. La financiación, que hagas experimentos, o sea, al final estas cosas ahora sí que tienes un sitio donde escribirlas, o sea, antes no servía para nada, ahora, por ejemplo, que hayas diseñado campañas de campo es importante. Que puedas supervisar doctorandos. O sea, eso al final te da puntos, no solo doctorandos, sino que puedas hacer TFGs, que puedas hacer docencia, que puedas, bueno, que al final eso demuestra liderazgo, ¿vale? Y madurez. Es súper importante que tus compañeros de trabajo te apoyen. Es verdad que eso no lo sabes al principio, pero que al final es una variable, la emocional también es una variable que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Hay buena comunicación de dónde me voy a ir a volver a casa para ver a mi familia. Es un sitio donde no se hace de noche a las 3 de la tarde y voy a acabar con depresión, o sea, porque al final nuestro trabajo, pues también necesitamos que si estamos mal no vamos a trabajar bien. Entonces, bueno, eso de, bueno, voy a estar un año dándolo todo y luego vuelvo, es una opción, lo ha hecho gente. Bueno, tienes que aguantar ese año. Luego, bueno, posibilidades de crecimiento, que eso seguro, y posibilidad de dar docencia es muy importante para la acreditación, pero también es un poco, bueno, estas normas, si tú te vas fuera, aunque des docencia, luego no va a ser fácil que te la acepten aquí, aunque sí que se puede, ¿vale? Aunque no va a ser directa. Entonces, bueno, dar docencia, pero que a lo mejor no cuenta como oficial. De todas maneras, dar docencia da muchísimo bagaje, o sea, y que tú quieras, ¿vale? Que queráis, por Dios, si no queréis, no os vayáis. Y nunca perdáis de vista qué es lo que evalúan. ¿Vale? O sea, evalúan tus aportaciones a la ciencia, pero también evalúan el liderazgo. O sea, si hay también, aquí no traigo ninguno, pero hay pequeños proyectos que puedes pedir como joven investigador, ¿vale? Por ejemplo, la ESA los tiene, que te dan muy poquito dinero, pero al final te permiten diseñar una campaña de campo o te permiten, bueno, tener un paper con otro colaborador de no sé dónde. O sea, todas esas pequeñas oportunidades al final hacen que tú puedas demostrar que, por ejemplo, tienes liderazgo. ¿Vale? Bueno, que colaboraciones internacionales, la internacionalización la evalúan también mucho, ¿vale? De todas maneras, bueno, y ahora también muchísimo la difusión, que lo que hagáis sea ciencia abierta, que por ejemplo vuestros códigos los subáis en GitHub, o sea, eso se puede poner en el currículum, en plan de no, es que yo soy un firme defensor de la ciencia abierta. Y también ya se ponen a valorar absolutamente todo. O sea, por eso, que al final lo que tenemos que hacer es manejar la frustración muy bien, ¿vale? Porque somos muchísima gente y estamos todos y todas súper bien preparados. Quiero decir que no, que aunque siempre tengamos ahí la parte esta de la impostora y del impostor de mal, todo mal, competimos por décimas.
porque al final es que sí que es verdad que nuestras ideas son buenas y sí que es verdad que es que estamos preparados. Entonces, bueno, hay algunas becas como la Juan de la Cierva, en el que también pesa el historial del equipo, que eso para jóvenes investigadores es interesante, ¿vale? Y luego, bueno, y luego eso, y luego depende. O sea, depende, a mí, por ejemplo, hay una aquí, en el mismo año, ¿vale? En el mismo año mi actividad era brillante o no se podía demostrar, ¿vale? O sea, esto es una evaluación de dos cosas diferentes el mismo año. Entonces también depende de quién te lea la propuesta, ¿vale? Y pueden ser, bueno, puede ser, pues eso, pues al final ellos necesitan de alguna, bueno, ellos y ellas, necesitan darle dinero a alguien, estamos todos muy preparados y son tonterías, no tonterías, pero eso, pero bueno, es que este no tiene contratos con industria y este sí, aunque ninguno, aunque eso no es obligatorio, o sea, eso por lo que me ponen a mí también aquí, que no he recibido ningún premio, ni mención, ni distinción. Y dices, vaya, no me han dado ningún premio, ¿sabes? Pero bueno, que al final cada vez más, claro, los que acabamos corrigiendo o revisando, o los evaluadores, evaluadoras somos nosotros, y hemos pasado por lo que habéis pasado vosotros. Entonces, en general, la gente cada vez más evalúa de una manera muy buena. O sea, a mí es eso, a mí han sido, hay veces que han sido bastante desagradables, pero sobre todo en el pasado. Y últimamente me encuentro con joyas lo de te animamos a que sigas, o tienes una buena carrera, venga, ¿sabes? Cada vez la gente es más amable porque al final, pues eso, pues al final está en vuestra piel. Y bueno, esto era un poco también sector privado-público desde la investigación, que es lo que nos da miedo, ¿vale? Que hemos pasado los 4 o 5 últimos años de nuestra vida haciendo algo que tampoco sabemos cómo vender fuera, ¿vale? Es eso de lo que he hecho en la vida real sirve como lo que pone aquí. No, a mí da igual que me hayan invitado a dar una ponencia. Si es que, vale, perfecto, pero ¿cuánto has trabajado tú y en qué? Bueno, esto es verdad que son oportunidades a nivel. Ahora está también lo de los estudiantes de doctorado industriales, ¿vale? Que hay muchísimas becas a nivel de predoc, pero luego no hay continuidad, ¿vale? O sea, al final aquí en España es difícil. La unión academia, sector privado aún no está bien hecha. Como en Estados Unidos, por ejemplo, funciona mejor. Pero bueno, esto lo dejaré luego. También es un toolkit, ¿vale? Que es de la Unión Europea para que tú te autoevalúes y veas en qué sitios puedes trabajar. O sea, al final, sí, bueno, no sé cómo yo no lo he probado, pero son herramientas porque cada vez se están dando cuenta de que sí que existe un gap, ¿vale? Entre tus conocimientos y dónde acabar. Bueno, luego ya hay oposiciones, o sea, yo he pensado hacer oposiciones, sacarme el CAP, hago las oposiciones, lo que pasa es que, bueno, al final hacer las oposiciones también significa estudiar cosas nuevas, así que, bueno, pero bueno, también hay de vez en, o sea, que también está bien decir que no y decir, bueno, hasta aquí he llegado, tengo una tesis maravillosa, he aprendido un montón, pero quiero dedicarme a otra cosa. Dentro de la ciencia o dentro de la academia también te puedes dedicar a otra cosa. Por ejemplo, ahora mismo se están poniendo muy de moda, no muy de moda, sino posiciones de técnico, son súper necesarias, súper necesarias. Hay algunos centros de investigación y universidades que dan esa oportunidad, ¿vale? Y luego cosas más específicas como, por ejemplo, la comunicación científica. O sea, eso, en la Universidad de Córdoba, por ejemplo, tenemos un departamento de comunicación que se dedican a eso, a comunicar ciencia, y hace falta que tengan unos conocimientos científicos. Entonces, bueno, pues nosotros cabemos o casamos muy bien. Y analista de datos también es algo que se está pidiendo un montón y que, aunque parezca que no, vosotros estáis acostumbrados a tratar millones y millones de datos. Así que bueno, pero no es fácil, yo creo que además no es fácil romper. ¿Me queda un poco de tiempo o queréis que acabemos aquí? Me da un poco lo mismo. ¿Sí? Puedes Pues seguir lo que quieras. sí, Sí, nada. sí, sí. Poquito, voy a seguir muy poquito. Voy a hablaros un poco de cuando no hay dinero por ningún lado, nadie te quiere contratar o aún no han querido contratarte, porque esto es perseverancia, ¿eh? O sea que también es verdad que en general se dice que eso, que 6 meses antes de acabar la tesis vayas empezando a mandar emails, a hacer spam, ¿vale? Porque al final tenéis que hacer spam. Bueno, esto es un poco de cuando no hay dinero, tal, ¿cómo voy a conseguir dinero? ¿Cómo voy a autofinanciarme? Entonces, bueno, hay que buscar ciertas cosas, o hay que saber ciertas cosas. Y una de las cosas que hay que saber es que las propuestas se escriben en inglés, ¿vale? Y yo no soy
English speaker, ¿vale? Yo creo que en mi época era más difícil porque había herramientas, ahora con el ChatGPT, con el Grammarly, al final sí que es cierto que hay herramientas con las que puedes depurar muchísimo. O sea, yo no recomiendo que empecéis a escribir con el ChatGPT, o sea, recomiendo un poco que lo utilicéis, bueno, como método de, bueno, digo ChatGPT como puede ser cualquier otra inteligencia artificial o cualquier otra, ¿vale? No estoy haciendo apología de nada. Pero al final sí que son herramientas potentes que podemos utilizar como apoyo, ¿vale? Y luego, bueno, hay como ciertas claves que tienes que tener en cuenta. Por ejemplo, casa o no casa mi idea con la propuesta o con la llamada, ¿vale? O sea, porque ahora mismo en la Unión Europea, por ejemplo, hay muchísimos tipos de líneas, de policy lines, ¿vale? O sea, que probablemente tu idea case en algunas de ellas, pero tú vas a tener que apoyar que casa, ¿vale? Y es bueno que sepas las líneas o las políticas con las que está entrelazada, porque así vas a poder decir, no, es que mi idea está ayudando a esto, esto y esto que es importante para la Unión Europea. ¿Cuánto dinero te dan? ¿Vale? O sea, cuánto y de qué manera, porque lo que se ha visto últimamente también es que algunas becas te dan dinero con el que no puedes vivir, ¿vale? Ahora eso está cambiando un poco, pero que lo tengamos en cuenta, que al final, bueno, muchas universidades lo que también hacen es, bueno, si tienes esta beca te doy lo que te falta, de alguna manera. Si tienes información no sobre quiénes son los evaluadores, sino qué son, ¿vale? De qué organismo vienen. O sea, y normalmente de los criterios de evaluación. O sea, esa información está, ¿vale? O sea, que normalmente antes de escribir una propuesta puedes mirar cuáles son los que te evalúan liderazgo, te evalúan tanto por ciento de papers publicados o de aportaciones a la ciencia. Y tú al final vas a escribir una propuesta un poquito relacionada con los criterios, ¿vale? Y luego, bueno, luego casi todo tiene plantillas y que no os desesperéis, porque al final, pues, eso, todos somos muy buenos y el success rate es muy bajo. No es igual que escribir un artículo, ¿vale? Porque al final tú sí que tienes que hablar de ciencia y además tienes que hablar de ciencia de una manera verificable, de una manera científica, ¿vale? Pero normalmente tus evaluadores no van a saber tanto de tu tema como tú. Entonces tienes que encontrar una balanza, tienes que encontrar un término medio entre ser muy técnico, ¿vale? Y dejar que otro tipo de gente que no es exactamente de tu campo te entienda, ¿vale? Y luego, bueno, eso, que al final las políticas, no solo las europeas, sino si yo voy a echar una beca autonómica andaluza, voy a ver qué políticas está apoyando, ¿vale? Y eso, que normalmente como regla, lo primero que miran es el abstract. Entonces, luego, si queréis, os dejo más información. Pero hay maneras de escribir. Normalmente los abstracts, ahora también se está cambiando un poco, pero no empiezas con lo que tú quieres conseguir. Y en este caso, en propuestas, cada vez se está haciendo más. En plan de esta propuesta es esto, ¿vale? Para que ya llame la atención y te pongan en el saco de las que me quiero leer, ¿vale? Y luego lo que también mira mucho es la metodología. O sea, si tiene sentido, si la metodología se puede alcanzar. Si es achievable. Muchas veces te dicen que todo está muy bien, pero que no es achievable, ¿vale? Entonces, bueno, que eso, que tienen que ser específicas, ¿vale? Tienen que ser verificables. Al final tienes que pedir el dinero para lo que tú dices que vas a hacer en los años que lo vas a hacer y también tiene normalmente que hablar de los riesgos que te puedes encontrar, ¿vale? Tienen que ser relevantes y tienen que ser actuales. Y además tienes que contar una buena historia. Que un poco con el seminario que vais a hacer con el último, con Chubieco, ¿no? También os va a hablar eso del storytelling. El storytelling es súper importante. O sea, al final tienes que contar una buena historia y para contar una buena historia te hace falta mucho tiempo, ¿vale? O sea que, por ejemplo, la Marie Curie, la próxima es abril, o sea, el mes que viene, pero si no lleváis 6 meses escribiéndola, pues ahora mismo es que directamente no hay tiempo suficiente como para poner a escribir, porque se tarda mucho tiempo. Y normalmente son varias rounds, ¿vale? La escribes una vez, te la rechazan y la vuelves a escribir. Pero bueno, y eso, que es importante encontrar el hueco. O sea, que al final tu idea también tampoco hace falta ser groundbreaking, ¿vale? O sea, que para eso ya están las RCs. Pero sí que tienes que situar tu investigación muy bien, ¿vale? Yo, por ejemplo, hacía investigación de esas en Andalucía y me fui a hacer investigación en sabanas en Estados Unidos. Entonces, como que al final casó muy bien. O sea, tienes que apoyar muy bien tu decisión. Aunque bueno, te puedes tirar acá para tener una buena idea. No hace falta que sea solo tuya, que puede ser de tu equipo de trabajo. ¿Vale?
Y bueno, sobre todo tiene que ser realista, ¿vale? O sea, muchas veces, y también os habéis dado cuenta trabajando en grupos de investigación, que al final pedimos un proyecto y sí que no tenemos tiempo. Entonces, al final, bueno, de todas maneras, en general, como hacemos buena ciencia, nunca va a pasar lo que le pasa aquí a este con el caballo. Sabes que en general los objetivos, yo no conozco aún a nadie que no le hayan, que el informe de justificación se le hayan echado para atrás. Porque hacemos mucho con muy poco dinero. Y bueno, estas son las partes que tiene, ¿vale? Así partes diferentes. En general que hay una parte muy importante de impacto. O sea, de verdad tienen que saber que tu propuesta va a tener un impacto no solo en la ciencia, sino social, ¿vale? Y bueno, y económico. O sea, es una manera diferente de escribir. Y vais a tener que hacer, o sea, vais a tener que leer muchas, ¿vale? Y, y es curioso lo del impacto. Tiene una parte de data management plan, también de género, o sea que esto ya es otro mundo. Y esta es la última, ¿vale? Ya son algunos tips de para escribir, ¿vale? Eso, que hables mucho de ti. A mí solo me lo decían, que si va a ser una tuya, que hables mucho de ti, que hables mucho también, bueno, de lo que tú quieres, pero de para qué te va a ayudar, ¿vale? En plan de, jolín, a mí es que esta propuesta me va a permitir ponerme en un sitio competitivo para luego tener una buena carrera investigadora y al final conseguir una plaza estable porque, porque es cierto y es verdad. Y bueno, eso, que es suficiente tiempo, ¿vale? Y bueno, y que se la deis a leer a un montón de gente, ¿vale? Que no sea toda de vuestro campo. A un montón de gente no, a personas seleccionadas, porque luego un montón de gente, luego intentar poner todos los comentarios juntos es horrible. Pero sí a personas seleccionadas que además su criterio os guste, ¿vale? Dársela a leer con tiempo y con sus feedback rehacéis la propuesta. Y eso también hay una frase muy guay que es escribir el primer borrador de mierda, ¿vale? O sea, la primera propuesta va a ser una mierda, se la vais a dar al supervisor, va a decir esto es una mierda y luego vais a ir construyendo desde ahí. Y ya está, nada, que muchas gracias y de todas maneras, si tenéis alguna duda o yo qué sé, o queréis algo, que me escribáis, ¿vale? Que nada, que estamos para ayudaros y para intentar, bueno, que no desfallezcáis. Muchas gracias, Ana. Muy entretenida la presentación. Y muy divertida también, a la vez, Me alegro, me en alegro. este contexto. Que no sé si alguien tiene alguna pregunta. Está abierto el chat por si queréis preguntar algo. No sé si todo el mundo puede hablar, creo que no. Pero bueno, si alguien en concreto quiere hablar, pues que lo diga en el chat y le habilitamos el micrófono. Sí, creo que el micrófono lo podéis Sí, habilitar sí. cualquiera, así que eso es. De inspiración. ¿Qué iba a decir? Que es muchísima información, pero que no muchísima información, sino que al final, que yo no sabía lo que era un profesor permanente laboral, hasta que mi compañero de trabajo me explicó, porque yo no había estado nunca en la universidad. Entonces, no, cada cosa es un mundo, pero bueno. Claro, en realidad necesitamos 6 meses para preparar una propuesta, pero 6 meses para revisar todas las becas que hay, ¿no? Y todas las cosas que Sí, hay. y por eso es muy interesante, si tenéis oportunidad y en vuestra universidad existe, si estáis en una universidad o incluso en vuestro centro de investigación, estos contratos puente. O sea, si os pueden dar un año de postdoc en cualquier sitio, maravilloso, desde vuestra universidad, porque muchas becas eso lo tienen. Pero si tenéis un año tonto que os pueden, o si os pueden continuar 6 meses el contrato, o sea que al final eso, que ese tiempo es que es muy difícil si no. ¿Vale? De todas maneras, yo acabé y me fui. Y un compañero mío de trabajo también. Ya está. O sea, Mm. cómo viene la vida. Que muchas veces tampoco es fácil. Hay Pero bueno, muchas opciones. hay opciones. Hay opciones. Que no sea la Hay muerte. opciones. Claro. Ujú. A mí se me ocurre, Vale, sí, más pues sencilla como duda, ¿eh? Así como más como personal, por si. Un poco cómo fue tu experiencia de afrontar la última fase del doctorado, ¿no? Porque jo, yo me acuerdo, empiezas muy contenta, con mucha motivación, mucha ilusión, pero luego ya estás en tu último año y todo te pesa un poco más. No sé, algún consejo, tu experiencia propia que digas, jo, pues me costó, ¿no? Pero que es normal que te cueste, no sé, como. A ver, yo tuve, la verdad que claro, yo tuve dos directoras que eran muy guays. Entonces es verdad que que incluso la parte emocional, o sea, me acuerdo de llamar a una de ellas diciendo, es que no va a salir, es que no va a salir.
y a decirme, que sí que sale, no te preocupes. Porque además, yo además no la hice por compendio, ¿vale? Yo no tenía publicados los 3 papers. Que eso es, a mí me parece que es muy poco tiempo, que siempre vas a encontrarte con presión y con agobio, porque no está todo acabado. De todas maneras, también está muy bien acabar. Y en algún momento hay que hacerlo. Claro, en algún momento hay que hacerlo. Nunca va a estar perfecta, nunca vais a tener todo lo que queréis. Entonces, bueno, acabad y empezad el segundo, bueno, el segundo, el R2, ¿no? El R2. Y lo único, claro, yo tenía que acabar porque se me acababa la beca. Y si no la acabábamos a tiempo, no optábamos al año de postdoc, porque mi beca tenía un año de postdoc. ¿Vale? Que al final fueron menos meses, pero al final era una opción que, o sea, era una oportunidad que yo no podía perder. Entonces, como que fue bastante agobiante. Pero, no sé, pero creo que es normal para todos. O sea, entonces un poco, como era mal de muchos, pues sí que es un poco así. O sea, al final yo creo que sí que es, yo creo que poca gente que no haya hecho la tesis sabe, que luego te dicen, también es verdad que tener gente fuera del mundo académico te ayuda a decir, joder, no voy a cortarme las venas porque me hayan hecho para atrás el paper, ¿vale? Pero sí, a mí me parece un momento difícil y creo que va a ser difícil, sí. Pero Seguro. bueno, pero luego hacéis cosas muy bonitas y salen cosas preciosas y es uno de los momentos, yo me lo pasé muy, muy bien defendiendo mi tesis y fue una fiesta y fue un día muy importante, la verdad. Entonces, bueno, que lo disfrutéis, sinceramente. Bueno, Mm. muchas gracias. A vosotros, es un Muchas gracias, placer. Ana, por haber compartido toda tu experiencia. Pues nada, nos veremos en la próxima, el próximo congreso de la ETE. Por Así es. supuesto, por supuesto. Venga, oye, un Vale, pues no hay placer, más ¿eh? preguntas, así que cerramos aquí. Muchas gracias, Ana. Y Tasso, no sé si quieres agregar algo. No, yo creo que está eso. Muchas gracias, Ana, por la presentación y A Eso vosotros. es. lo dicho. Nada, nos vemos en el siguiente seminario que va sobre incendios, que será el día 30 de abril, también a las 12. ¿Vale? Eso es. Y nada más, Ana, muchas gracias, de verdad, por Gracias haber a aceptado esta vosotros y a invitación. vosotras. Hasta Venga, luego. Chao, 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 chao. gracias.